Buenos días, chicos. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Buenos días, tío. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, sí se le escucha. Ya, muy bien. Ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me lo hacen saber por el chat o por el audio. De la misma forma, si tienen inconvenientes para escucharme o para visualizar la pantalla. Buenos días, Andrés. Buenos días, Estefanía. Buenos días con todos. Entonces vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. En esta semana vamos a seguir hablando acerca de movimiento, en específico acerca de movimiento uniformemente variado, ya sea en el eje horizontal o en el eje vertical, así también como los movimientos en dos dimensiones. Cuando nosotros hablamos acerca de un movimiento de tipo MRV, este movimiento se puede dar tanto en el eje X como en el eje Y. Cuando el movimiento se da en el eje Y, hablamos acerca de un movimiento de caída libre. Al igual de ello, vamos a hablar acerca de un móvil que se traslada en dos dimensiones. Entonces, su posición se va a dar tanto en el eje X, va a tener desplazamiento en el eje X como desplazamiento en el eje Y. Tenemos como el ejemplo el movimiento parabólico y el movimiento circular. Empezamos entonces hablando acerca de la aceleración. Cuando hablamos acerca de la aceleración, decimos que la aceleración es una cantidad vectorial. Ya habíamos dicho que toda cantidad vectorial tenía dirección. Y la dirección lo representamos con los signos. Entonces nosotros decimos la aceleración lleva signo, ya sea un signo positivo o un signo negativo. El signo me va a indicar la dirección, o sea que si se mueve hacia la derecha, será positiva. Si se mueve hacia la izquierda, será negativa. Si se mueve hacia arriba, será positiva. Y si se mueve hacia abajo, será negativa. Respecto al plano cartesiano siempre, ¿no? ¿Qué me expresa la aceleración? La aceleración no es otra cosa. La aceleración lo que va a hacer es modificar a la velocidad. Lo va a modificar en un intervalo de tiempo. Entonces ahí tenemos la velocidad inicial, la velocidad final. En este intervalo de tiempo observo que la velocidad ha variado. Entonces la aceleración es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. El cambio de velocidad no es otra cosa que velocidad final menos velocidad inicial. El intervalo de tiempo es instante final menos instante inicial. Las unidades de la aceleración en el sistema internacional es metros sobre segundo al cuadrado. En un movimiento, nosotros vamos a tener siempre que determinar la dirección de la aceleración. Tenemos tipos de movimiento, pues el movimiento puede ser un movimiento acelerado. Eso significa que la aceleración lo que va a hacer es aumentar la rapidez. En un movimiento acelerado, la rapidez aumenta. También podemos decir que en un movimiento acelerado, la velocidad y la aceleración tienen igual dirección. O sea, acá yo puedo decir que este móvil se mueve hacia la derecha. Entonces, si se mueve hacia la derecha, la velocidad será positiva, porque apunta al eje X positiva. Para que sea un movimiento acelerado, me indican que la velocidad y la aceleración deben tener la misma dirección. Por lo tanto, la aceleración también debe ser a la derecha para que sea un movimiento acelerado.
¿Qué hubiera pasado si el móvil se hubiera movido a la izquierda? Entonces hubiera tenido una velocidad negativa, dirección negativa, y para que sea acelerado, la aceleración también tiene que tener dirección negativa. En un movimiento acelerado, recuerda que la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Es por eso que la rapidez aumenta. Mientras que en un movimiento desacelerado, la rapidez disminuye, o también podemos decir con respecto a la velocidad, a la dirección, la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas. Entonces puedo decir acá que este móvil se mueve hacia la derecha, por lo tanto la velocidad tiene dirección positiva. Para que sea desacelerado, la aceleración debe tener dirección opuesta, en este caso dirección negativa. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera movido hacia la izquierda? Velocidad negativa, y para que sea desacelerado, la aceleración tiene que tener dirección opuesta, positiva. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Los escucho? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Pues vamos a hablar acerca de un movimiento donde se caracteriza por tener una aceleración constante. Este movimiento es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Te está diciendo que es un movimiento rectilíneo, significa que la trayectoria va a ser una línea recta. Uniformemente variado, la velocidad va a variar en la misma cantidad en intervalos de tiempo. Por eso indicamos que la aceleración es constante. Cuando hablamos acerca de la aceleración, nos referimos también a la dirección y también a su magnitud. Para que la aceleración sea constante, debe ser constante en dirección y constante en magnitud. ¿Eso qué significa? Que en un MRV la aceleración no debe cambiar de dirección, no debe cambiar de valor. Por ejemplo, puedo indicar, en este caso, tengo un móvil que se mueve hacia la derecha, velocidad positiva, vamos a indicar de 4, y luego de un segundo, su velocidad es más 2. Lo estamos viendo, y luego en el siguiente segundo su velocidad se hizo 0. Estoy indicando que por cada segundo, o bueno, puedo decir por cada 2 segundos, la velocidad ha variado en 2. Por lo tanto, indicó que la aceleración es un movimiento desacelerado porque está disminuyendo la rapidez, entonces dirección opuesta a la aceleración. ¿Y cuánto sería? 2 entre 2, 1, entonces menos 1. El signo te indica la dirección de la aceleración, dirección hacia la izquierda. Entonces nosotros ponemos qué sucede en un MRV, qué sucede si la velocidad se hace 0. Si la velocidad se hace 0, la aceleración sigue siendo constante. En este caso, para el ejemplo, la aceleración es menos 1. No te olvides que este signo menos te representa la dirección. Entonces, cuando su velocidad es igual a 0, sigue teniendo aceleración. Entonces, la aceleración lo que va a hacer es modificar la dirección del movimiento. Ya no se va a mover hacia la derecha, ahora se va a mover hacia la izquierda. Y sigue teniendo una aceleración de menos 1. Entonces, acá cuando se mueve a la izquierda, ya observo que la velocidad y la aceleración tienen igual dirección, por eso es un movimiento acelerado. Entonces, en este caso, cuando retrocede, la aceleración lo que va a hacer es
incrementar su velocidad, aumentar la velocidad. Por cada 2 segundos, la velocidad va a aumentar en 2. ¿Okay? Entonces, puede observar que cuando la velocidad es igual a 0, la aceleración es constante. Entonces, no te olvides. Recordar, entonces. Recordar que en un MRV, la aceleración no cambia ni en dirección ni en magnitud. Mientras que la velocidad puede cambiar de dirección. Mira, ya sé que la velocidad cambia, ¿no? Pero en este caso también puede cambiar de dirección. Mira, se movía a la derecha, ahora se mueve hacia la izquierda, ¿no? Hacia la aceleración sigue siendo constante. En magnitud vale 1, en dirección negativa. Tenemos las ecuaciones del MRV. Entonces tenemos un móvil. Acá en el instante inicial tiene una rapidez inicial. Por acá tiene una final. Esta es su posición inicial. Su posición final. Ha pasado un intervalo de tiempo. Vamos a decir que ese intervalo de tiempo es igual a t. Tenemos un desplazamiento. Entonces tenemos la ecuación de la posición. Esta es la ecuación general de un MRV. Se le llama ecuación de la posición. Esta es la ecuación de posición. Esta ecuación de posición, como puedes darte cuenta, es de grado 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, puedo citar un ejemplo. Puedo decir x es igual a 20 más 4t menos 2t al cuadrado. Y puedes identificar, comparas y puedes ver qué información te está dando el problema. Acá puedo decir que la posición inicial es más 20, que la velocidad inicial es más 4, que la mitad de la aceleración es menos 2. Entonces acá puedo decir que la aceleración es menos 4. Entonces puedes observar que inicialmente en un intervalo de tiempo vas a tener un movimiento desacelerado. En algún momento su velocidad va a ser 0 y cuando se haga 0, la dirección del movimiento se va a invertir. Si era al inicio a la derecha, al final se va a mover hacia la izquierda. Otra ecuación de un MRV es la ecuación de la velocidad. Esta es la ecuación de la velocidad que te permite determinar la velocidad en cualquier instante de tiempo. Tenemos también la otra ecuación que relaciona la velocidad final con la velocidad inicial, relaciona la aceleración y el desplazamiento. No te olvides que cuando nosotros escribimos todas estas ecuaciones consideramos la dirección. Tengo el desplazamiento igual a la velocidad inicial por el tiempo, más la mitad y tiempo al cuadrado. O también puedes escribir el desplazamiento en función de la semisuma de las velocidades.
No te olvides que todos estos términos tienen dirección. La aceleración tiene dirección, velocidad tiene dirección, ¿no? El único que siempre es positivo es el tiempo. Reforcemos esta parte de la teoría con la solución de los primeros ejercicios. Ahí tenemos entonces el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 me dicen, con respecto al movimiento MRV, indique verdadero o falso. Primera proposición, la velocidad de un cuerpo con MRV, siempre la velocidad en un MRV, siempre tiene una sola dirección. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen, chicos? Te escucho. Vamos, vamos. Enciende tu micrófono. Eso Falso. es Falso. falso. Porque nosotros hemos dicho que en un intervalo de tiempo la velocidad se puede mover hacia la derecha hasta que su velocidad se haga 0 y luego puede cambiar la dirección del movimiento. Eso se da siempre, ¿qué cosa? En un movimiento desacelerado. Entonces nosotros decimos, en un movimiento desacelerado, la velocidad cambia en dirección. Cambia en dirección. En dirección. Además de su magnitud, ¿no? Además de su magnitud. La segunda proposición, ¿verdadero o falso? En un MRV, la velocidad cambia de dirección. Eso es verdadero. Tercera proposición, en un MRV pueden tener en cierto instante la misma velocidad y diferentes aceleraciones. O sea, dos móviles en cierto instante pueden tener la misma velocidad y direcciones diferentes. Pueden tener, sí, la misma velocidad, pero aceleraciones diferentes. Verdadero. Entonces tenemos nuestra respuesta, la alternativa. Estamos C. Entonces tenemos la clave, la C. Pues no te olvides que la única que no cambia la dirección, la aceleración no cambia. En dirección ni en magnitud. Mientras que la velocidad cambia. En magnitud y puede cambiar en dirección. No hay preguntas, entonces quedó claro. Nos vamos a al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio 2. En este ejercicio 2 me indican que tengo un ciclista que se va a mover en línea recta en dirección del eje X positivo, de acuerdo a esta ecuación. Me están dando la ecuación. Esta es la ecuación de la posición.
4t más t al cuadrado. Donde x te indica, se mide en metros y t en segundos. Esta es la ecuación de la posición. Entonces yo puedo indicar, si yo tengo la ecuación de la posición, mira, esta es la ecuación general de la ecuación de la posición de un MRV, puedo comparar y puedo decir que la posición inicial es 0, partió del origen de coordenadas, que la velocidad inicial es más 4, por eso se mueve a la derecha, que la mitad de la aceleración es 1, por lo tanto la aceleración es más 2. Y está. Esta información me da, además del gráfico, me lo da la ecuación de posición. Entonces, en este ejercicio me indican que determine cuánto tiempo tardará el ciclista para pasar por las posiciones más 12 y más 32, respectivamente. Entonces, yo quiero saber que para la posición más 12, ¿qué tiempo pasó? Entonces, para hallar el tiempo, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la posición en la ecuación de la posición. 12 es igual a 4t más t al cuadrado. Entonces acá yo puedo decir que t al cuadrado más 4t menos 12 es igual a 0. Lo podemos resolver por aspa simple. Tengo t y t. ¿Qué números me dan 4? Más 6 y menos 2. Más 6 y menos 2. Ahí está. Entonces acá nosotros tenemos t más 6, estamos factorizando por aspa simple, t menos 2. Tomamos el valor positivo, que sería 2 segundos. Entonces, al cabo de 2 segundos, el ciclista pasará por la posición más 12. Y está mi respuesta, pero también me piden que determine qué tiempo pasó cuando se encuentra en la posición más 32. Entonces, de la misma forma, reemplazo esa posición 32 en la ecuación de la posición, sería 32 va a ser igual a 4t más t al cuadrado. Entonces, despejamos t al cuadrado más 4t menos 32 es igual a 0. Resolvemos, factorizamos por aspa simple. ¿Qué valores multiplicados me dan menos 32 y sumados 4? Vamos, enciende tu micrófono. Más 8 y 4. ¿Cómo? ¿No te escuché? Más 8 Fuerte, Más por 8 favor. menos 4. Me dicen 8 y 4. Ya, 8 y 4, 32. Para que sea allá, esto es menos 4 y más, y está. Entonces tengo 0, va a ser igual. Sin miedo, por favor, intervengan. Si se equivocan, no hay problema. Acá no hay puntos en contra. Entonces tengo el tiempo positivo 4 segundos. ¿Todos de acuerdo, chicos? Los escucho, los leo. ¿Cómo vamos con los ejercicios? ¿Reacciones por ahí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí se Muy entiende, rápido. Miss. Aunque Sí. tengo que hacerlo a ese ritmo porque vamos a tocar varios temas, por eso tengo que hacerlo de esa forma. Por eso pido a ustedes que si no entienden algo, me comuniquen por el audio, más directo. La comunicación es directa por el audio, ¿no? Más rápido. Y si, bueno, si no tienes audio, si no tienes este micrófono, ya, bueno, por el chat. Y si por ahí no leo esa pregunta, por si hay alguien ahí, me podría leer y decir, profesora, tal alumna, Adriana, hizo esta pregunta, ¿no? Bueno, ya está. A ver, ¿cómo vamos con los ejercicios? Vamos a ver si se entiende, me dicen. Vamos a ver si hay otro ejercicio más. Vamos con un ejercicio más. Tenemos el ejercicio número 4.
En este ejercicio número 4 me hablan de dos móviles, el móvil 1 y el móvil 2. ¿Ya? Observo que me indica el problema que ambos se mueven en el eje X positivo y me dice que para el auto 1, para el móvil 1, su aceleración es constante. La aceleración es constante. Entonces, si la aceleración es constante, estamos en un MRU-B. ¿Qué mi información me da? Me dice que la aceleración, en este caso, es de más 1. Más 2, ¿no? La aceleración es más 2. Ese es nuestro dato. Aceleración más 2. Bueno, además en el gráfico puedo observar que la posición de 1, su posición inicial, partió del origen de coordenada 0. Luego me hablan para el auto 2. En el auto 2 me dice que tiene una velocidad constante. Entonces, si la velocidad es constante, estamos en un MRU. Entonces vamos y me dicen así, ¿qué información me da? Me dice que su velocidad del auto 2 es más 4. En el gráfico puedo observar que el auto parte de la posición más, mira, posición, instante 0, posición más 16. ¿Qué más me dice? Que la velocidad del auto 1, cuando, mira, en el instante 0, la velocidad del auto 1, instante 0. Entonces, si me están hablando del instante 0, estamos hablando de la velocidad inicial. De 1 es más 4. Esa es la información que me da el problema. Dice, ¿al cabo de qué tiempo los móviles estarán distanciados 1280 metros? Entonces, nosotros decimos, por este lado, que al final, mira, el auto 1 estaba atrás, pero como tiene aceleración, lo va a pasar al auto 2. Entonces, acá está 1 y acá estará 2. Y la distancia entre ellos es de 1280 metros. ¿Cómo hallas esta distancia? Es como acá, yo puedo decir que al inicio, la distancia que los separa a los autos es de 16 metros. ¿Por qué 16 metros? 16 menos 0 te da 16. Es como decir, ¿qué distancia hay entre 7 y 9? A 2 metros, igual. Entonces, para poder hallar esta distancia de 1280 metros, es la diferencia de la posición del auto 1 y del auto 2. Entonces, nosotros decimos que 1280 es la diferencia positiva, ¿no? Del auto 1 menos el auto 2, su posición. Entonces, para eso necesitaría escribir la ecuación de la posición. Recuerda que la ecuación de la posición está en función del tiempo y justamente me piden ese tiempo. Escribo la ecuación de la posición de un MRV, es posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Reemplazamos nuestros datos. Tenemos entonces la ecuación de la posición del auto 1 es posición inicial 0, velocidad inicial más 4 multiplicado por t. La aceleración es más 2, pero la mitad de 2 es 1. Entonces, 1 por t, t al cuadrado. Luego, escribo la ecuación de la posición de 2. Es un MRU. Escribo la ecuación de posición de un MRU. Esto es reemplazo.
posición inicial de 1 es 16 velocidad más 4 por t. ¿Aquí está? Entonces, 1280 va a ser igual a la posición de 1, que es 4t más t al cuadrado, menos la ecuación de posición de 2, que es 16 más 4t. Resolvemos esta ecuación. Resolvemos, acá me sale 4t más t al cuadrado menos 16 menos 4t. Simplificamos. Ahí está. Este 16 pasa al otro lado a sumar. ¿Cuánto sería? 1296. 96. Sácale la raíz cuadrada. ¿Cuánto es? 36. ¿Cuánto, chicos? 36 segundos. O sea que al cabo de 36 segundos estarán distanciados por 1280 metros. ¿Se entendió? Los escucho, los leo. Reacciones para ese ejercicio. Sí, se entendió, Miss. Muy bien, entonces se entendió. Está. Entonces ahora vamos a hablar acerca de las gráficas del MRV. Entonces vamos a graficar la ecuación de la posición. Me disculpe, ¿Te escucho? ¿podría retroceder a la anterior diapositiva, por favor? Ahí está, mi, muchas gracias. Entonces tenemos las gráficas. La primera gráfica es la gráfica de la posición. Recuerda que la posición, escribo la ecuación de la posición, es posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Mira, es una ecuación cuadrática. Entonces, la gráfica, si yo quiero graficar una ecuación cuadrática, siempre su gráfica es una parábola, ¿no? Entonces, acá voy a tener una parábola. Entonces, acá, si tú lo completas, aquí está la parábola completa, ahí está. Sino que esta parte, en este cuadrante, no se considera la gráfica, ya que el tiempo tomaría valores negativos. Y recuerda que el tiempo siempre es positivo. Entonces, como siempre es positivo, lo borro esta parte de la gráfica. Y solo me quedo con la parte de la gráfica que se encuentra en el primer cuadrante. Entonces, esta gráfica te permite determinar velocidades instantáneas, ¿ya? Entonces, acá yo puedo decir, por ejemplo, que cuando la parábola se abre hacia acá, mira, tomo una recta tangente, en este punto A, puedo decir que la velocidad es positiva porque la recta se inclina a la derecha. Esta velocidad en esa posición lo puedo calcular como puede ser positiva, negativa, tangente de alta. Recuerda que el signo es dependiendo de la inclinación de la recta. Si la recta se inclina a la derecha, positiva, si se inclina a la izquierda, negativa. Pues acá decimos que es un movimiento acelerado porque la velocidad y la aceleración tienen igual dirección. Acá quiero hallar la aceleración. Entonces, ¿qué hago si yo quiero hallar la aceleración en este punto? Trazo una recta tangente y en este punto la velocidad será igual. Tangente de qué ángulo? 0. Y tangente de 0 es 0. Entonces, en este punto, la velocidad es 0.
Mira, acá quiero hallar la velocidad, entonces le tomo un ángulo, θ, y puedo decir cuánto es la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad lo puedes hallar, la velocidad instantánea, con la tangente y el ángulo de inclinación. Acá en esta otra gráfica vamos a considerar, para este lado, vamos a considerar que la aceleración tenga dirección negativa. Pues, ¿qué sucede si en la ecuación la aceleración tiene dirección negativa? Ahí está. Entonces nosotros decimos, voy a tener una parábola, pero como la aceleración es negativa, la parábola se va a abrir hacia abajo. Mira, tú completas, ahí está tu parábola. Ahí está. De tu parábola completa. Entonces podemos decir que si la aceleración es positiva, la parábola se abre hacia arriba. Mientras que si la aceleración es negativa, la parábola se abre hacia abajo. Entonces, tras una recta tangente en este punto, pongo alfa, y puedo decir que la velocidad ahí, en este punto A, va a ser más menos tangente de alfa. Sino como la recta se inclina hacia la derecha, entonces la velocidad tomará dirección positiva. ¿Quieres hallar la velocidad en este punto? Trazas una recta tangente y ves que el ángulo es 0, entonces la velocidad es 0. Entonces, en este tramo, la aceleración, en toda la gráfica, la aceleración va a tener dirección negativa. Entonces, positiva, negativa, entonces estamos en un movimiento desacelerado. Si tú quieres analizar, puedes analizar en esta parte de la gráfica que le he puesto con líneas punteadas, lo puedes hacer. Entonces acá puedes observar que si trazas una recta tangente y le pones acá θ, en este punto B, vas a darte cuenta que la velocidad en B va a tener dirección negativa por la inclinación de la recta a la izquierda. Puedes observar que un MRU B, la velocidad puede cambiar de dirección. Cuando la velocidad en un punto, en un instante de tiempo, se hace 0, inmediatamente la dirección del movimiento cambia. Entonces, para indicar que es un movimiento acelerado o desacelerado, lo analizamos en un tramo. En este tramo, su movimiento es desacelerado. En este otro tramo va a ser un movimiento acelerado. Este es un movimiento acelerado y en este movimiento, en este tramo es desacelerado. ¿Ven? Entonces, la parte donde estamos analizando para indicar que el movimiento es desacelerado es en esta parábola, en la parte de la parábola que se ha dibujado de rojo. Entonces, esta gráfica de la posición me permite determinar la velocidad instantánea, ¿no? Mediante la tangente del ángulo de inclinación. Vamos a otra gráfica más. Otra gráfica es la gráfica de la velocidad. Es la gráfica que yo considero la más importante, ya que me da mayor información. Esta es la gráfica. Veamos. Escribo la ecuación de la velocidad. La velocidad es velocidad final, inicial, más aceleración por el tiempo. En esta parte estoy indicando que la aceleración tiene dirección positiva. Esta es la aceleración. Dirección positiva. Mientras que en la parte B vamos a indicar que la aceleración tenga dirección negativa. Aceleración, dirección negativa.
Cuando la recta se inclina a la izquierda, la aceleración es negativa. Esta gráfica suele confundirse con la gráfica del MRU. ¿Te acuerdas la gráfica del MRU? Aquí era, ¿no? Posición y tiempo. Y su gráfica era así, ¿no? Igualito. Pero para el MRU, el eje Y te representaba la posición, mientras que acá te representa la velocidad. Entonces no te confundas. ¿Ya? No te confundas. Tienes que fijarte qué te representa la gráfica. Esta gráfica, ¿para qué te sirve? Esta gráfica te sirve para, primero, te sirve para poder hallar la aceleración. La aceleración es igual. En esta parte es tangente del ángulo de inclinación que le puedo poner alfa. Y la aceleración es positiva por la orientación de la recta. Mientras que acá la aceleración va a tener dirección negativa porque se inclina a la izquierda y le pongo un angulito acá, teta. Tangente de teta. ¿Qué más puedo determinar? Entonces ya tengo que acá la velocidad toma valores positivos. Yo tengo positivas, velocidad positiva, aceleración positiva, entonces estamos en movimiento acelerado. Mientras que acá, aceleración negativa, pero la velocidad toma valores positivos, entonces estamos en un movimiento desacelerado. Desacelerado. Pues, ¿para qué me sirve esta gráfica? Esta gráfica lo que te va a permitir también es hallar el desplazamiento. Si tú quieres hallar el desplazamiento de la posición 0 hasta la posición T, ese desplazamiento es equivalente al área. El área bajo la recta. El área bajo la recta. Entonces acá yo puedo indicar el área que encierra esta recta inclinada con el eje del tiempo es todo esto. Esta área. De 0 hasta T, el área que proyecta esta recta inclinada es todo esto. El área. Y esto. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. ¿Ninguna? Muy bien. La otra gráfica es la gráfica, otra gráfica es la gráfica de la aceleración. Recuerda que un MRV, la aceleración puede tomar valor positivo, en este caso, la aceleración es positiva, o puede tomar valor negativo. Entonces, recuerda que el signo te indica la dirección. Acá yo tengo una aceleración positiva constante. Acá tengo una aceleración negativa constante. El área bajo esa recta es equivalente a la variación de la velocidad. El área equivale a la variación de la velocidad. Entonces reforzamos esta parte con la solución de algunos ejercicios de clase. Miss, disculpe, ¿puede volver a la anterior diapositiva, por favor? Gracias, Miss. Ok. Revisemos este ejercicio 3. En este ejercicio número 3 me dan dos móviles y puedes observar que la velocidad está variando. Entonces te dan la gráfica de la velocidad. Es un MRV porque la velocidad varía. Esta gráfica te permite determinar la aceleración, te permite determinar si el movimiento es acelerado o desacelerado. También te permite determinar el desplazamiento.
Para esta ecuación, lo único que te están pidiendo es que determines la distancia que separa a los autos en 3 segundos. En 3 segundos. ¿Qué distancia los separa? Pues para el instante de 3 segundos. Para hallar la distancia que los separa en 3 segundos, necesito saber en qué posición está A y en qué posición está B, ¿no? En qué posición están cada uno de ellos. Porque la diferencia de las posiciones te va a permitir determinar la distancia. O sea que si esta posición es 5 y esta posición es 7, entonces la distancia entre ellos será 2 metros. Entonces necesito las posiciones en el instante de 3 segundos. Y para escribir la posición, necesito la ecuación de la posición. Entonces hay que escribir la ecuación de la posición. Para ello decimos que el móvil A para ¿qué es lo que sabemos de A? ¿Me pueden decir? ¿Me pueden decir qué sabemos de A? Sabemos que A parte con... puedo hallar la aceleración, ¿no? Mira, acá le pongo alfa. La aceleración de A es igual a más tangente de alfa, ¿no? Más porque la recta se inclina a la derecha. ¿Pueden decirme cuánto es la tangente de alfa acá? ¿Cuánto es? Cateto opuesto, 20, cateto adyacente, 10, entonces la aceleración es más 2. ¿Vale? También sé que A parte de 0 y 0 representa la velocidad, o sea que la velocidad inicial es 0. Ya está. ¿Qué sabemos para B? Para B. Para B igual podemos hallar la aceleración de B. La recta se inclina hacia la derecha también, positiva. Acá tengo un angulito teta y en este triangulito, ¿cuánto vale la tangente de teta? 4. 6. Cateto opuesto es 30. Cateto adyacente es 5. Y esto es más 6. No te olvides que la aceleración lleva 5. Observo que su velocidad partió de 20 y 20 representa la velocidad. O sea, la velocidad inicial es más 20. ¿Qué más me dice? El ejercicio me indica que los móviles se encuentran en la posición 0 en el instante 0. Entonces te están dando la posición inicial es 0. Los móviles se encuentran en el instante 0 en la posición 0. Escribimos la ecuación de la posición. Posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Posición de A es posición inicial, 0. O le pongo acá, 0 más la velocidad inicial, 0, 0t, ¿no? Más la aceleración, 2 entre 2t al cuadrado. Resuelves y ya tienes la posición de A, que será t al cuadrado. Hallamos la ecuación de la posición de B, posición inicial de B, 0, velocidad inicial de B, 20 por t, más aceleración 6 entre 2, t al cuadrado. Resuelves y ya tienes la ecuación de posición de B, el 20t más 3t al cuadrado. Entonces, en 3 segundos, tú me puedes decir en qué posición está A. Entonces,
Entonces, en vez de t pones 3. Entonces, acá será 3 al cuadrado es más 9. ¿En qué posición estará b? Será 20 por 3 más 3 por 3 al 87. cuadrado. ¿Acá cuánto es? 87, ¿todos de acuerdo? Entonces B está adelante, entonces B está adelante. Su posición es 87. A está atrás. Su posición es 9. ¿Cuánto vale la distancia? ¿Cuánto vale la distancia? 68. ¿Todos de acuerdo, chicos? Hay uno nada más que me está contestando. ¿Cuánto sale? 78, 78. 78. ¿Todos de acuerdo, chicos? Ya está. 78. Muy bien, ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió este ejercicio número 3? Ninguna, todo bien. No, claro. Muy bien. Muy bien. Entonces, si me han entendido el movimiento de MRV, no vamos a tener problemas en movimiento de caída libre. Veamos, continuamos entonces. Pues ahora vamos a hablar acerca de un movimiento donde se da en el eje vertical, en el eje Y. Decimos que el movimiento MRV, es aproximadamente igual al movimiento de caída libre, considerando siempre que la resistencia del aire se desprecia. O sea, acá te dice, es una aproximación del MRV en el cual se verifica cerca de la superficie terrestre, siempre que se desprecie la resistencia del aire. Entonces, nosotros decimos que caída libre es un MRV siempre que se desprecie la resistencia del aire, o sea, cuando está en el vacío. Si la resistencia del aire es 0, entonces MRV es caída libre. Entonces, caída libre, decimos así, es un MRV, ¿no? Si la resistencia o si la fuerza del aire es 0. Es un MRV si la fuerza del aire es 0. Y la trayectoria es vertical. O sea, en el eje Y. Entonces, ¿qué ocurre? La aceleración, su aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces, la aceleración sigue siendo constante, sino que nosotros le llamamos aceleración de la gravedad. La aceleración. Ahí está, sube, baja. Respecto al eje Y. Esta es su posición inicial. De este punto se lanzó. Lo lanzo con una velocidad. La velocidad tiene dirección positiva porque apunta arriba. Sube, tiene el punto más alto, su velocidad es 0. Cuando su velocidad se haga 0 es porque alcanzó una altura máxima, posición máxima. Si su velocidad es 0, inmediatamente empieza a bajar. Empieza a bajar. ¿Sí? La aceleración siempre apunta hacia abajo. La aceleración siempre apunta hacia abajo. ¿Y cuánto vale? 10. Este signo menos me indica la dirección. La dirección. ¿Qué puedo observar de la gráfica? Puedo observar que en una misma posición,
las velocidades tienen el mismo valor, o sea, la misma rapidez, en una misma posición o en una misma altura, ¿no? Altura, la rapidez es igual. Es igual. Entonces, en el punto A y en este punto P, la rapidez es la misma. Pues podemos ver, por ejemplo, digo, lanzo el cuerpo hacia arriba con 30. La aceleración va a hacer que la rapidez, en este caso, cuando suba, disminuya de 10 en 10 por cada segundo. La ventaja es que en caída libre tú ya conoces la aceleración. La aceleración lo consideramos igual a 10. Cuando alcanza su altura máxima es porque la velocidad se anula. Y cuando la velocidad se anula, empieza ya a cambiar la dirección del movimiento hacia abajo. Y cuando baja, la rapidez empieza a aumentar. Aumenta de 10 en 10 por cada segundo. En todo momento, la dirección de la aceleración es hacia abajo. ¿Y cuánto mide? 10. Entonces, acelera cuando baja, desacelera cuando sube. Puedo observar acá también que el tiempo que tarda en subir, es igual al tiempo que tarda en bajar. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces vamos a analizar de un móvil que se mueve hacia arriba de su velocidad inicial y en un determinado instante se va a encontrar acá. No sé si subiendo o bajando, pero tiene esta velocidad. La aceleración siempre es hacia abajo. Acá ha pasado un intervalo de tiempo. No te olvides que si tú dibujas tu eje Y, puedes indicar que esta es la posición inicial y esta es la posición final. Y ya tienes el desplazamiento. Puedes decir que este es el desplazamiento. Entonces tenemos la ecuación de la posición, que es la misma que del MRV, mira, sino que acá la aceleración es de la gravedad. Esta es la ecuación de la posición. Sus ecuaciones son similares. Las ecuaciones son similares a las del MRV. Tengo la primera ecuación, la ecuación de la velocidad, sino que acá hablamos de la aceleración de la gravedad. Tenemos la ecuación de las velocidades al cuadrado en función de la aceleración y el desplazamiento. Tengo el desplazamiento. Ven que las ecuaciones son similares, simplemente que es el desplazamiento es en el eje Y y la aceleración es la aceleración de la gravedad. Ya está. Las gráficas iguales son las del MRV. Entonces reforzamos esta parte de la teoría. No te olvides que la aceleración es
10 metros sobre segundo al cuadrado y la dirección es negativa. Este signo menos, ¿qué te representa? La dirección. Entonces nosotros vamos a, cuando escribimos la ecuación de la posición, colocamos con todo y su dirección. Veamos entonces. Ahí tenemos un globo aerostático. Este globo aerostático desciende, entonces está moviéndose hacia abajo. Esta es la rapidez con la que te dan, es de 5 metros sobre segundo, pero si yo quiero hallar de velocidad, ¿qué dirección le coloco? Menos. Recuerda que este signo menos te indica la dirección. La dirección. Entonces, el globo se está moviendo hacia abajo, desciende. De este globo aerostático voy a, cuando se encuentre a una altura de 100 metros, voy a soltar una piedra. Entonces, cuando un objeto es soltado desde un lugar en movimiento, decimos que la velocidad inicial del objeto, en este caso de la piedra, va a ser igual a la velocidad de ¿quién? Del globo aerostático. O sea, su velocidad es menos 5. Entonces, la piedra se va a mover hacia abajo y su velocidad inicial va a ser de menos 5. Desprecie la resistencia del aire, o sea, estamos en caída libre. Entonces, algo así voy a tener esta piedra, su velocidad inicial es de menos 5, ahí está. Por eso está hacia abajo. Y se dejó caer desde una altura de 100 metros. ¿Cuánto tarda en caer este tiempo? ¿Qué tiempo tarda en caer este tiempo? Si yo quiero escribir la ecuación de la posición, esta es la ecuación de la posición. Necesito la posición inicial, de dónde se dejó caer esta piedra. Entonces, mi eje, este es mi eje Y. Entonces, mi posición inicial es esta. Entonces, ¿cuánto vale respecto al origen de coordenadas? Ya, esta posición es 100 metros positivos. Entonces, escribo la ecuación de la posición. Posición inicial más 100. Velocidad inicial menos 5t. Recuerda que la gravedad apunta hacia abajo y vale 10. ¿Cuál es la dirección de la gravedad? Hacia abajo, la mitad, 5. Está. Luego te dice, ¿qué tiempo tarda en llegar a tierra? O sea que al final, esta piedra va a estar acá en el suelo. Pues llega al suelo. Llega a tierra. Eso significa que no tiene altura, su posición es 0. Entonces reemplazo acá y hallamos ese tiempo. 0 va a ser igual a 100 menos 5t menos 5t al cuadrado. Sacamos quinta y lo pasamos al otro miembro. Tengo t al cuadrado más t menos 20, ¿no? Igual a 0. ¿Qué números, por favor? ¿Podemos factorizar? Más 4 y menos 5. Ah, no, 4 y más 5 y menos 5. 4. Eso sí. Más 4 menos, ahí está.
más 5 y menos 4. Ya está. Entonces acá yo tengo t menos 4 y t más 5. Tomamos el valor positivo y eso es de 4 segundos. Al cabo de 4 segundos llega a tierra. Resolvimos con la ecuación de posición. ¿Reacciones Claro, por ahí? ¿Ninguna? Muy bien. Muy bien. Entonces, revisemos un ejercicio más, el ejercicio 6. En este ejercicio número 6 me dicen que se tiene un muchacho situado junto a un edificio. Ahí está el muchacho. Este muchacho va a lanzar una pelota verticalmente hacia arriba. Entonces esta pelota se va a mover hacia arriba. Con esta rapidez. En su trayectoria hacia abajo, entonces esta pelota va a subir, subiendo, y en su trayectoria de bajada, o sea acá, va a ser atrapada por una persona que se asoma por una ventana. Esta ventana se encuentra a 5 metros respecto al punto de lanzamiento. Y me piden entonces qué tiempo permaneció en el aire. Se voy a dibujar la trayectoria solamente de la pelota, ¿ya? Entonces acá yo tengo la pelota, ¿no? Sube y luego baja y acá es atrapada. Este es el punto donde inició y este es el punto donde finalizó. Ha sido lanzada con 20 metros sobre segundo. Quiero saber qué tiempo permaneció en el aire. Además de ello, observo que la distancia entre estos dos puntos es de 5 metros. Ya está. ¿Podemos hacerlo, chicos? ¿Podemos hacerlo? Sí. Lo puedo hacer como el ejercicio anterior, si quieren. Podemos hacerlo construyendo la ecuación de la posición. Puedo construir la ecuación de la posición. Considero que este es mi nivel de referencia y este es el eje Y, ¿ya? En metros. ¿Ya? Entonces, esta es su posición inicial, que sería 0, ¿no? Y este sería su posición final. ¿Sí? Entonces yo digo, va a pasar un tiempo. ¿Dónde estamos? Y se encontrará en la posición, entonces, digo, para un tiempo t se encontrará en la posición de 5, ¿no? Más 5. Mira como el ejercicio anterior. ¿Lo puedes hacer de otro modo? También. Entonces, para ello necesito la ecuación de la posición. Entonces, nosotros escribimos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la posición inicial, estoy considerando 0. La velocidad. Pero no quiero, pero me va a salir una cuadrática, profesora. Sí, sí, te va a salir una cuadrática. Te va a salir una cuadrática y vas a tenerlo que resolver. No se va a poder resolver por aspa simple, vas a tener que aplicar la fórmula general
¿no? Vas a aplicar la fórmula general y vas a obtener la respuesta, ¿ya? ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Pero otra forma de hacerlo también es la siguiente. Sé con qué velocidad se ha lanzado. Velocidad inicial C. C. No quiero resolver una ecuación cuadrática. ¿Qué podemos hacer? Otra forma, ¿puedo hacerlo aplicando la ecuación de la posición? Sí. Sí, como hicimos el anterior ejercicio. Tú lo puedes hacer a modo de práctica. Lo puedes hacer. Pero otra forma de resolver este ejercicio sería determinando la velocidad. Voy a determinar la velocidad. Tengo la velocidad inicial. Podemos determinar utilizando la ecuación de la... A ver, datos. Tengo la velocidad inicial, que es más 20. ¿Por qué más? Porque está apuntando hacia arriba. Tengo el desplazamiento. Recuerda que este es el desplazamiento. Este es el punto donde inicia y este es el punto donde finaliza. Juntas estos dos puntos y este es el desplazamiento, que es 5. Y bueno, tienes la aceleración, que es menos 10, pues, porque apunta hacia abajo. Entonces, escribo y voy a hallar la velocidad. Voy a hallar la velocidad. Final al cuadrado, inicial al cuadrado, solamente para evitar, porque no quiero resolver una ecuación cuadrática. No quiero resolver una ecuación cuadrática. Por eso nada más. Final al cuadrado, inicial es 20 más 20 al cuadrado, más 2, acá